La bendición de alabar a Dios. Bueno, mientras usted busca su Biblia, amén, aleluya, y nos acomodamos también aquí, volvemos a enfocar todo. Le pedimos que abra su Biblia. Juan capítulo 6, vamos a abrir Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 al 15. Juan capítulo 6, vamos a estar leyendo Juan capítulo 6, versículo del 1 amén, al 15. Es muy importante. Una de las cosas que a veces muy probablemente no entendemos de la vida en general, de los sucesos que pasan, de las cosas que ocurren, amén, en nuestro diario vivir, es que cuando Dios está involucrado en algo, cuando Dios tiene un plan y está involucrado en algo, definitivamente, mi hermano, hay algo que va a suceder, hay algo que va a ocurrir. Yo estaba pensando en esto, ayer platicaba con mis hermanos, hemos orado, hemos clamado, amén, por un avivamiento, amén, hemos orado, hemos clamado por un avivamiento en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Normalmente el pensamiento de un avivamiento está focalizado en que las iglesias se llenen. Pero si usted se pone a pensar en esto, un avivamiento tiene que ver, amén, con alcanzar almas, alcanzar personas. Y es impresionante cómo es que Dios, mis hermanos, ha hecho esto. ¿Cuánta gente que en este momento está mirando o ha mirado los videos de cada pastor que ha predicado y que va a predicar, amén, en este tiempo? ¿Cuánta gente ha mirado cada sermón, cada mensaje? ¿Cuántas personas que no conocen a Cristo, amén, han sido alcanzadas a través de estos mensajes? Han sido por lo menos tocadas de alguna manera a través de los conciertos, de la palabra, etcétera, etcétera. Toda esa gente ha sido de alguna manera alcanzada a través de estos medios. Dios, hermano, nos está llevando a un avivamiento. Las formas y maneras en que Él trabaja son a veces, amén, cosas que no entendemos, pero Dios lo está haciendo. Quiero hablar en esta noche acerca de un tema, amén, que le he titulado la provisión de Dios. La forma en que Dios provee, la forma en que Dios da. Nuestro texto de Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice así de esta manera, yo lo leo en voz alta. Dice la escritura, amén, Juan capítulo 6, versículo de 1 al 15. Amén. Dice la escritura, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El versículo 6 dice, pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?, pregunta él. El versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, versículo 12, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan
13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, dice la Escritura, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que nos ayude, nos dé la dirección y la gracia de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía y te pido que cada corazón sea abierto. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. En el nombre de Jesús, queremos darte la gloria porque tuya es. Y todos decimos un fuerte amén. Aleluya. Quiero hablar en primer lugar rápidamente la insuficiencia en el hombre. Cuando leemos nuestro texto, notamos que hay dos cosas muy importantes aquí en esta escritura, que es muy importante que nosotros podamos, aleluya, entenderlas. En primer lugar, lo primero que descubrimos es que hay una insuficiencia material, una insuficiencia de algo material, de algo físico. Hay algo que falta, no hay comida, pero tampoco hay dinero. Dice la Escritura, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, quedémonos aquí por un momento para poder entender lo que está pasando. La Escritura dice, amén, algo muy interesante porque en este caso el Señor no solamente está viviendo el momento, mirando personas, físicamente hablando, común y corriente. Pero miramos aquí que hay algo interesante, porque el Señor, mi hermano, miraba lo que estaba a su alrededor. Miraba lo que había. Él estaba consciente, amén, de todo lo que le rodeaba. En este caso, vemos 4 cosas importantes que él logra mirar. Número 1, había una gran multitud. No eran pocos. No, nada más de hombres, eran 5,000 hombres. Amén. Si nos ponemos a leer y estudiar, nos daremos cuenta que no se estaban contabilizando las mujeres, los niños. Piensen nomás la cantidad de personas. Ahora, la Escritura nos dice otra segunda cosa. Habían caminado una gran distancia. La mayoría de las personas que estaban ahí eran personas que habían venido desde muy lejos. Por lo tanto, era obvio, había cansancio. Es obvio, tenían hambre. Número 3, estaban lejos de casa. Cuando uno está cerca de casa no hay problema, tú sabes, llegas a tu casa y haya lo que haya, comes, tomas agua, etcétera, es tu casa. Pero cuando estás lejos de casa, realmente eso es un caos. Y número 4, nos dice la Escritura que no tenían provisión. Entonces vemos, había una gran multitud de personas, habían caminado una gran distancia, estaban lejos de casa, no tenían provisión. Entonces notamos que en esto obviamente hay una serie de problemas. ¿Por qué? Porque ¿cómo poder saciar la vida de estas personas? Porque había una situación, amén, en sus vidas que tenía que ser saciada de alguna forma. No tenían alimentos. Piensen esto, no había alimentos. Pero la Escritura dice que también no había dinero. No solo no había alimentos, tampoco había suficiente dinero. Y aunque lo hubiera, aunque hubiese dinero, la Escritura dice que no había tiendas, no había Oxxos, no había mercados ley, amén. No había el machetazo, como usted le quiera decir, amén, había según el país donde usted se encuentre. No había Super 99 como en Panamá. Bueno, no había, amén, abarrotes, no había pulperías como allá, amén, en Centroamérica. No había nada de eso. No había chinos como allá en Panamá. No había donde comprar alimentos. No había mercados cercas. Así es que es interesante porque aquí miramos algo muy, muy importante. Muchas veces, mis hermanos, Dios trabaja en nosotros y nos muestra, aleluya, o nos lleva a puntos de la vida, nos lleva a puntos de la existencia,
donde nos lleva lejos de casa. Nos lleva lejos de casa, nos lleva a situaciones extremas. Aquí estamos mirando gente, están cansados, están con una necesidad, están lejos de casa, tienen hambre, no hay dinero, es mucha gente y tienen una tremenda necesidad. Aquí hay cosas que faltan, cosas materiales que faltan, alimentos, dinero, etcétera. Pero la Escritura nos dice algo muy interesante en Juan capítulo 2, versículo 25. Juan capítulo 2, versículo 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es interesante porque en este caso, muchas veces nosotros mismos vemos la necesidad, o si nos ponemos a pensar más bien lo que acabo de decir, vemos la necesidad, pero a veces no la vemos. Y entiéndase que es algo que está allí, es algo que se puede palpar. En estos momentos, por ejemplo, mucha gente está batallando, se ha quedado sin un trabajo, no tiene suficiente dinero. Hay otros, amén, que tal vez no tuvieron que salirse, pero les están pagando menos. Hay tantas cosas que están pasando. Y en este caso, por ejemplo, lo que yo puedo ver es que Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce lo que hay en nosotros. Dios conoce nuestros problemas, nuestras batallas, sabe y conoce nuestras carencias. Hay algo, por ejemplo, que nos revela, amén, el corazón de los discípulos. Hay algo que nos revela el corazón, amén, de esta gente. El versículo 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 de cebada, 2 pececillos más. Y él dice, o él pregunta: ¿qué es esto para tantas personas? Ellos están realmente, aleluya, preocupados. Ahora, aquí hay una revelación, pudiéramos llamarle así. Hay algo interesante aquí, porque ellos eran buenos para calcular, pero no para creer. Es interesante, ellos están mirando la necesidad. No hay dinero, amén, ellos están mirando, tenemos 200 denarios, a ver, vamos a hacer cuentas, tanto del arroz, tanto del aceite, tanto de esto, tanto del otro. Ahora a ver para cuánto nos alcanza. Hacen una cuenta mental. Son buenos para hacer cuentas en la mente. Nosotros somos muy buenos para sacar cuentas. Normalmente, si usted, mi hermano, se pone a sacar cuentas con lo que gana, amén, nunca le va a dar. La realidad es que nunca nos va a dar. Amén. No nos va a dar para las vacaciones, no nos va a dar, amén, usted sabe, para el retiro matrimonial, para ir a las conferencias. No nos va a dar, amén, ya para dar la promesa que el pastor está pidiendo, amén, para Nicaragua. No nos va a alcanzar, amén, para cosechadores. No, nunca nos va a alcanzar. La realidad es que nunca nos va a alcanzar. Mire, aunque usted ganara mucho dinero, amén, nunca le va a alcanzar, porque las cuentas nunca nos van a dar. Aparte de que si usted está embroncado, amén, con todas las tiendas, aleluya, de aquí de la ciudad, pues peor tantito, ¿no? Peor tantito. Bueno, aquí miramos, amén, este punto que es muy importante. Somos buenos para calcular, pero no para creer. Ahora, creo que este es el mayor problema que tenemos, amén, en la mayoría de hombres. Si miramos rápidamente la necesidad, el problema, amén, porque eso es lo que hacemos normalmente. Miramos la necesidad, miramos el problema, miramos las situaciones. Amén. Pero si de la misma manera que fuéramos rápidos para calcular, fuéramos rápidos para creer y para actuar en fe, yo creo, mis hermanos, que grandes cosas ocurrirían. Viviríamos, amén, aleluya, de una manera milagrosa y poderosa. Una segunda cosa que miramos en este texto. Acabamos de decir, hay una insuficiencia, amén, material. No tienen dinero, no tienen comida,
amén, no tienen nada absolutamente, algo físico, ni siquiera, si quisieran quedarse ahí, tendrían que quedarse al aire libre, entre la hierba, no hay dónde quedarse tampoco. Pero una segunda cosa que todo lo que estamos diciendo nos revela es que también hay una insuficiencia espiritual. Hay una falta de relación con los milagros de Dios. Hay una falta de relación con los milagros de Dios. Quiero hablar en segundo lugar rápidamente la insuficiencia de fe en el corazón del hombre. La insuficiencia de la fe. En Mateo capítulo 14, versículo 16, amén, dice la escritura, no tiene necesidad de irse. Y les da este reto a los discípulos, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Ahora, todo esto es interesante porque esta palabra nos muestra, o no solo demuestra y nos muestra que ellos, amén, no tienen cosas materiales para dar, pero tampoco tienen fe para ver milagros en sus vidas. Si usted se pone a meditar en esto, es algo interesante cómo es que Dios realmente nos debe de llevar. Y digo nos debe, amén, porque no es cuestión de a la fuerza. Tendría entonces que decir nos tiene. Y si pudiera decirlo así, lo podríamos decir. Nos tiene que llevar a veces, amén, a los extremos de la vida para aprender a depender de Él. Es interesante. Yo en lo personal puedo contarle historias, amén, tras historias acerca de milagros poderosos que miré y que miramos mi familia y yo como misioneros, amén, en Centroamérica. Personas proveyendo, milagros sucediendo. Cuando no había, cuando aparentemente las cosas no estaban, amén, físicamente hablando, bien para nosotros, milagros sucedían. Yo puedo decir cuántas veces a lo mejor me dijeron, tienes que tener fe. Y yo en mi corazón decía, pues si no fuera por la fe por la que vivo, hace rato me hubiera muerto de hambre y hubiera matado a mi familia. Pero realmente una y otra vez mirábamos milagros de Dios. Milagros financieros, milagros, amén, aleluya, de toda clase que pudiera yo decirle. Pero lo que quiero decir es que curiosamente tiene uno que vivir en la soledad, tiene que vivir unas situaciones difíciles, amén, para conocer a ese Dios de los milagros. Yo conozco, amén, aleluya, pastores, aleluya, que han vivido extremos y han mirado la mano de Dios. Y llega un momento en que Dios los ha bendecido de tal manera que literalmente Dios ya conoce sus vidas y los sigue bendiciendo. Aquí hay algo importante porque creo que cuando hablamos de esto es una revelación poderosa, ya que la falta de cosas materiales, mis hermanos, no es lo difícil. La falta de fe, la falta de esperanza, la falta del amor a Dios es exactamente lo más difícil en la vida de una persona. Usted en esta tarde, escúcheme, puede decir, oh, no tengo un carro, no tengo una casa, no tengo esto, no tengo cosas materiales. Amén. Y yo le puedo decir en esta tarde, ese no es el verdadero problema del hombre. El verdadero problema del hombre, en este caso del creyente, es su falta. Muchos dicen, o en libros se escribe, aleluya, acerca de que los hombres, aleluya, pueden morir a los 20, amén, y los entierran a los 60. ¿Cómo es que esto es así? Muy sencillo, porque a los 20 perdieron la fe, perdieron la esperanza, pero físicamente murieron a los 60 años. Muchas personas, amén, muchos creyentes, por eso no llegan a años sirviendo a Dios, no viven, aleluya, las cosas poderosas de Dios, porque no aprenden a vivir en la fe, en la esperanza, en el amor que Dios nos demuestra, Dios nos da, que Dios nos demuestra. Este es el verdadero problema del hombre. El verdadero problema, mi hermano, es su falta de fe.
El verdadero problema del hombre, mi hermano, está cuando no tiene. Piense esta gente, aquí hay una realidad, amén. Porque su verdadera falla, la verdadera falla que vemos aquí, amén, en la vida, precisamente su falta de fe. Mire, vamos a leer el versículo 9. Porque el Señor, mi hermano, les está mostrando una revelación, amén, para que ellos aprendieran a cambiar su manera de pensamiento. Iban a ser los hombres de Dios, iban a ser los líderes que llevarían a un mundo perdido, que predicarían. Cuando Él se fuese, cuando Él se fuera de esta tierra, amén, ellos iban a quedar a cargo de este poderoso movimiento. Y tenían que aprender, amén, a dejar de depender del maestro ahí físicamente. Él muchas veces les reveló esta palabra y les dijo, amén, mientras el marido esté, amén, no hay problema, pero un día les será quitado el esposo. Un día, mientras el esposo esté, pero un día les va a ser quitado. Y aquí hay una revelación en esto, porque la Escritura dice, en el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aquí hay, o sea, sí había. Sí había. Lo que no había era fe. Lo que no había era esperanza. Lo que no había es una conexión espiritual, en su relación con el Señor. Ahí estaba el maestro, presente, físicamente, todavía estaba ahí. Y ellos están en este pensamiento. He aquí, hay un muchacho, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es todo lo que hay. Pero no logran ver la magnitud. Sí hay algo físico, es poco. Lo que no logran ver es el milagro que puede suceder. Ahora, la pregunta era, y es lo que estamos contestando, ¿había o no había para darle a la gente? Sí, sí había. Repito otra vez, valga la redundancia, lo que no había era fe. Lo que no había era fe. Lo que no había era esperanza, seguridad de que Dios estaba proveyendo. Ahí estaba. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, escúcheme, a lo mejor nos frustramos por las cosas? Y la frustración, la amargura en el corazón no nos deja ver lo que tenemos, la maravilla de lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos. Es como en esta transmisión. Si nosotros nos pusiéramos a quejarnos, decir, oh, si tuviéramos el equipo de Tucson, Arizona, de Prescott, si tuviéramos ese equipo, grandes cosas haríamos. Y no vemos la bendición que tenemos. No vemos, amén, aleluya, lo que tenemos. Yo les decía en la mañana, amén, cómo es que Marcos Witt escribe un libro y dice, ¿qué haremos con estos músicos? Y a mí se me viene a la mente, amén, ¿qué hacemos sin los músicos también? A veces no valoramos a nuestros hermanos, no valoramos a la gente que tenemos alrededor. No valoramos, amén, y a las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque entre más tengamos, mis hermanos, entre más tengamos en la mano, más queremos. Este es un problema. Pero la fe, escúcheme, consiste precisamente en tu relación con Dios. Amén. Hermano, no consiste en una actitud o en un esfuerzo. No es cuestión de decir yo tengo fe y cierras los ojos y aprietas los dientes, dices tengo mucha fe. Y aquí estás, amén, apretando los dientes, yo tengo fe. Yo conozco personas que dicen, no, yo tengo mucha fe. Y la fe no se trata, mis hermanos, de hacer un esfuerzo, no se trata de un escándalo. La fe se trata precisamente, mi hermano, de tirarse. Como el trapecista, amén, que se tira, da unas cuantas marometas y cae en las manos, amén, de su compañero.
Fe significa, mi hermano, que ahí está, aleluya, 2 peces, aleluya, simplemente 2 pececillos, 5 panes, pero vamos a creer que un milagro va a suceder. El versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, hacer recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los de los peces, cuánto querían. Aquí miramos, amén, algo importante. La fe consiste en acción. Piensen esto. Aquí hay muy poquita comida. ¿Qué hacemos? Muévete. Acción. Fe significa acción, aleluya. Tenemos que tener, mis hermanos, amén, aleluya, como una vez hemos dicho, espíritu de pala, amén, para allá, tener que echarle, porque hay muchos que tienen espíritu de carretilla, si no los empujas, hermanos, no avanzan, ese es el problema. Entonces, tenemos un problema en esto, ¿no? No, piensa en esto, tenemos que movernos, tenemos que avanzar. Tenemos que caminar por fe. Vamos a hacerlo. Vamos a caminar. Vamos a tomar el reto. Amén. Dios me ha bendecido con la oportunidad de peonar 4 iglesias. Amén. En este caso, 3 de esas iglesias han sido en 3 países diferentes. Y siempre nos hemos ido con esa mentalidad. Vamos. Amén. Es un acto de fe. Confiando que Dios va a abrir puertas en casa, Dios va a abrir puertas, amén, aleluya, con almas, con gente para un local, vas, entregas tu vida, aleluya, y simplemente es como tirarse, no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a ocurrir, amén. No es solamente, yo confío en mi iglesia madre, amén, ellos se van a hacer cargo de todo. La realidad, mis hermanos, es que cuando vas, amén, a peonar una iglesia, cuando vas a abrir una iglesia, vas confiando en el Señor, vas confiando que Él va a suplir, que Él va a abrir puertas, que Él está tocando gente. Lo mismo pasa en el trabajo, en la vida, en todos los aspectos. ¿Cómo ocurrió el milagro, aleluya, del que estamos hablando? La Escritura me señala que el Señor, amén, aleluya, dice estas palabras, el versículo 11, tomó Jesús aquellos panes, dio gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. No ocurrió, mi hermano, cuando el Señor tomó el pan. Tampoco ocurrió, amén, cuando oró por el pan. Tampoco ocurrió cuando lo quebró. Tampoco ocurrió cuando se los dio a los discípulos. El milagro comenzó a ocurrir cuando los discípulos empezaron a repartir el pan a las personas. El milagro ocurrió, mi hermano, cuando los discípulos en fe empezaron a caminar. Si usted se pone a pensar en esto, nosotros recibimos el mensaje, recibimos la dirección, recibimos, amén, el llamado de Dios, pero los milagros no van a ocurrir hasta que vayamos y por fe actuemos. Cuando nosotros, hermano, plantamos un obrero, esa es la idea principal. El obrero va, pero el milagro no va a ocurrir hasta que el obrero esté allá, trabajando en las calles, funcionando. Cuando él recibe, amén, no va a suceder el milagro. El milagro es cuando él da. Mi hermano, es cuando tú das, cuando tú te pones en acción. La Escritura dice que los discípulos empezaron a repartir el pan, empezaron a repartir los peces. Amén, ellos empezaron a trabajar, a funcionar en fe. Piense cada uno de estos discípulos, amén, mirando la cesta. Lo poquito que tenían ahí. Y de repente levantan sus ojos y miran a las personas y en su mente hay un pensamiento, son muchos, no va a alcanzar. Y nos trae, amén, a recuerdo, aleluya, la acción de Pedro. Una emoción, sí se puede. Voy a bajar de la barca, le dice al Señor, Señor, haz que vaya hacia ti. El Señor le dice, ven. Él baja de la barca,
amén. Y la escritura dice que él empieza a caminar en el agua, poderosamente, un milagro. Pero en cuanto él empezó a mirar, aleluya, la tormenta y la bravura del mar, se empezó a hundir. Aquí vemos a estos hombres. Ellos ven los peces, ven los panes. La situación, amén, humanamente hablando, no es normal, no está bien, es demasiada gente. Pero por fe empiezan a actuar. Por fe hacen una llamada, por fe van al lugar, por fe caminan, por fe van y hacen. Ve y haz. ¿Cuántas veces hemos visto esos milagros? Yo nunca voy a olvidar uno de muchos detalles. Recuerdo, estábamos en El Salvador, amén, teníamos un local muy pequeño y estábamos, amén, orando. Siempre yo pasaba por un local muy grande, precioso local. Recuerdo que en ese entonces el pastor Otoniel Rodríguez de Guatemala estaba predicándonos. Pasamos por ese local, le dije, ese local me gusta, yo estoy orando cada vez que paso, le pongo las manos y le digo, Señora, este local es mío. Y me dijo el pastor Otoniel, llame, ahí está el teléfono. Nada pierde, me dijo. Nada pierde y puede ganar mucho. Por fe llegué a la casa, llamé, para no hacerle largo el asunto. Resulta que la señora, amén, era cristiana. La dueña era cristiana, pero también, amén, tenía una hija casada con un mexicano que vivían en Puebla. O sea que la señora, amén, tenía buen aprecio por los mexicanos. Me dijo, venga, vamos a hablar. Ya estando ahí en el lugar, el precio era muy caro, se pasaba de mi presupuesto en El Salvador. Me dijo, ¿cuánto me puede pagar? Cuando ya miramos la situación, le dije, yo no puedo pagar tanto. Me dijo, ¿cuánto me puede pagar? Y yo le dije, yo le puedo pagar tanto. Y me dijo, está muy bien, démelo. No le voy a cobrar depósito, métase. Ella misma nos arregló ahí el asunto, tapó unas paredes y nos dio un tremendo local en ese lugar. Llama, Dios va a abrir puertas. Muévete, haz algo, Dios va a abrir puertas. Quiero empezar a concluir en esta tarde. Si miramos, hermano, aleluya, la palabra, nos damos cuenta que fue la acción de los discípulos lo que causó el milagro. El Señor, mi hermano, pudo haberles provisto milagrosamente. Amén. Él pudo haberlo hecho. Sin más. Sin ningún problema. Él pudo simplemente, amén, proveer. Así como un día le dijo a Pedro, Pedro, amén, mira, no andes batallando con los impuestos, etcétera. Ve, tira el anzuelo, amén, él tiró el anzuelo, saca el pez y ahí había suficiente dinero para pagar todas sus deudas. Él pudo haber suplido, pero él cuando reta a los discípulos y les dice, denles ustedes de comer, él estaba mostrándoles que el gran problema no era la necesidad física. El verdadero problema es que ellos no tenían fe. Ellos tenían una necesidad, una insuficiencia en su fe. Él quería que ellos, amén, aprendieran a tener fe. Yo me pongo a pensar por qué Dios nos ha llevado a esto. ¿Por qué nos ha llevado a esto? ¿Por qué hemos tenido que terminar transmitiendo los sermones de esta manera? ¿Cuál es el plan que Dios tiene? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios nos ha empujado como iglesia? Ahora pudiéramos preguntarle, amén, a nuestros líderes. Y el mismo pastor Wyman Mitchell dijo, a mí no me pregunten, nunca habíamos pasado algo así. Amén, entonces ni nuestros líderes, amén, estaban preparados para esto, porque no había sucedido algo semejante. Pero Dios, hermano, tiene planes. Ahora, hay tres cosas, amén, para concluir que aprendemos de una manera muy poderosa en este caso. En primer lugar, lo que vemos aquí es que Él provee, mi hermano, milagrosamente. Él ya había puesto en sus manos, aleluya, la provisión. Desde el momento, mi hermano, escúcheme, que el niño aparece con los peces y los panes. ¿Por qué apareció en ese momento? ¿Por qué andaba por ahí? Ahora, si no había tiendas, si no había de dónde sacar,
de dónde aparece este niño. Pero aquí está este niño, aparece en el momento. Hay 5,000 hombres, más niños y mujeres. Hay cientos de personas. El niño pudo haber estado a kilómetros de distancia. Pero en ese momento está ahí. Ahí está la provisión. Y el Señor se los da en las manos. Y le dice, ¿qué vas a hacer con esto? Nosotros a lo mejor dijéramos, oh Señor, si tú me dieras 1,000,000 de pesos, ¿cuántas cosas haría? Y el Señor dice, bueno, yo te voy a dar 1,000 pesos. Dice, Señor, te pedí 1,000,000, pero amén. Y el Señor dice, no, vamos a ver cuánto haces con esto. Porque entre más nos dé, más queremos. Pero ¿por qué no oramos mejor por fe? ¿Por qué no oramos mejor por esperanza? ¿Por qué no oramos por un corazón más grande? Y hubo 3 cosas importantes, como acabo de decir. Número 1, hubo provisión en abundancia. Número 2, se satisfacieron plenamente. Se satisfizo, amén, la necesidad de todas las personas. Todo lo que necesitaban. Y número 3, recogieron lo que sobró. Escuche lo que voy a decir. Nadie se alimentó de migajas. Para que entienda, cuando llegaron a la última persona que estaba allá, no sé, lejos. Las últimas personas a lo mejor estaban mirando a los discípulos a lo lejos que venían y decían, no van a dejar nada. Amén, imagínense, no van a dejar nada, a lo mejor empezaron a gritar, ¿no? Dejen algo. No van a tocar los pescados más chiquitos, no va a tocar, amén, las migajas de los panes. Pero cuando llegaron a lo último, mis hermanos, todavía había mucho pan y muchos peces. Nadie se alimentó de migajas, se alimentaron de cosas grandes, como en las bodas de Canaán. El vino, el mejor vino, quedó para lo último. Escúcheme, lo mejor de Dios está por venir. Veo algo poderoso en esto. Dios, hermano, escúcheme, no nos da sobras, no nos da migajas. ¿Sabe quién, perdonando la expresión, quién come o traga de las migajas o de la basura? Los que se alejan de Dios, los hijos pródigos. Ellos sí. Esa es la triste realidad. Ellos iban a comer de la basura. Porque quieren. Porque se alejaron del Padre. Porque se alejaron de aquel que provee, que está ahí. Él no te da migajas. Escúcheme, Dios no te da migajas. A mí no me ha dado migajas. Nunca he recibido migajas. Dios, amén, me ha dado promesas y una y otra vez me las ha cumplido. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo he mirado eso en mi propia vida. Se nos dice, mi hermano, que se recogieron 12 cestas llenas de lo que quedó. O sea, recogieron más de lo que había al principio. Más de lo que había al principio. Se puede usted a pensar, si usted, mi hermano de la iglesia, mi hermano cristiano, mi hermano, si usted es pastor, a mí no importa quién me esté mirando, escúcheme, al final de esto es muy probable que tengamos más cosecha, más almas, más gente de la que usted ni siquiera se imagina llenando nuestras iglesias. Dios puede hacerlo. Con lo que comenzamos, y si creemos a Dios, si hacemos las cosas bien y si hacemos lo correcto, Dios va a proveer de tal manera que cuando esto termine, mis hermanos, cuando esto termine, Dios va a traer una tremenda, tremenda, tremenda cosecha. Es muy importante entonces que meditemos y nos preguntemos para concluir. ¿Cuál es nuestra mayor insuficiencia? ¿De qué carecemos, mis hermanos? ¿Careces de cosas materiales? ¿Te preocupas realmente por eso? Ahora, es obvio que no estamos hablando de ser pobres, sino que estamos hablando que entendamos qué es lo más importante. ¿De qué carecemos? Pero si eres una persona, mi hermano, espiritualmente llena de Dios,
si eres una persona espiritualmente llena de Dios, va a haber bendición para tu vida. Probablemente no seas como el hijo pródigo, pero también probablemente puedas ser como el hijo mayor. Y el hijo mayor estaba en casa, no se había ido. Y ahí estaba toda la comida para él, pero tenía malas actitudes también. Entonces no se trata de una cosa u la otra, es tener el corazón del Padre. La enseñanza en este caso es del corazón del Padre, es aprender del corazón del Padre. Para concluir en esta tarde, vivimos en un mundo, amén, que pone demasiado énfasis en las cosas materiales, en las cosas que tienes. Tienes casa, tienes dinero, tienes algo, amén, entonces eso es lo que vales. Yo recuerdo en El Salvador, especialmente en una ocasión, mis hijos jugando fútbol en la calle, le pegaron un pelotazo a un carro, salió la señora muy molesta, enojada completamente, gritándoles cosas y me dijo a mí, amén, ustedes son unos muertos de hambre, ¿cómo van a pagar ese carro si me lo descomponen? Yo me quedé pensando en eso porque sentí en ese momento dolor y humillación. Probablemente no tenía el carro que ella tenía, ni las cosas materiales que ella tenía, pero tristemente yo sabía cómo vivía esa señora, su matrimonio, su vida, y honestamente no deseé en ese momento para nada la vida de esa señora, ni su carro, ni sus riquezas, ni nada de lo que tenía. No quería ese odio que ella tenía, ni esa actitud que ella tenía de humillar a los demás. Tal vez no tenía lo que ella tenía físicamente hablando, materialmente, pero no me hacía falta. Mis hermanos, aleluya, esta pandemia, esta situación, amén, que estamos pasando, yo creo que es algo que nos está enseñando cosas poderosas. Amén. Pero estoy confiando y estoy creyendo y yo creo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mis hermanos, puede hacer la diferencia en todo esto. Crea a Él, creamos a Él, confiemos en Él. Él tiene un plan. Amén. Y si vivimos en ese plan, vivimos en el Dios que nos dice, provéanle ustedes, hagámoslo. Aquí hay un mundo en necesidad, mis hermanos. Hay un mundo en necesidad y nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, somos responsables de proveerle a esta humanidad de necesidad de lo espiritual, de lo correcto, de lo bueno, para que el mundo conozca al Dios que nosotros servimos. Pero no podemos proveerles, no podemos darle a esa gente lo que no tenemos ni nosotros mismos. Así es que primero vamos a confiar y creer. Y Dios, mis hermanos, nos va a ayudar para ser proveedores de paz, de seguridad, de esperanza, de fe a esa gente que necesita de Dios. En esta noche, amén, si usted está ahí, yo le voy a pedir que incline su rostro y que me dé un poquito de su tiempo. Vamos a cantar una alabanza.